of it all the world, calling through the darkness of the night. Like a silent song, it fills the air, waiting for the dawn to give it voice. 6 de noviembre de 2022, 32º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 1 y 2 y versículos 9 al 14. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo 2, versículo 16 al capítulo 3, versículo 5. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una lectura pausada y atenta de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 y 2 y versículos del 9 al 14. Los libros de los Macabeos son libros distintos e independientes, pero ambos narran hechos acontecidos entre los años 175 al 134 a.C., cuando el dominio del imperio griego quiso imponer violentamente la cultura griega a los vasallos, eliminando con esto las tradiciones culturales y religiosas del judaísmo. La implantación de imágenes de dioses paganos en el templo de Jerusalén, la prohibición de las costumbres alimenticias que se derivaban de la ley de Moisés y la imposición de algunas costumbres griegas despertó una gran oposición en Judea y motivó el surgimiento de una revuelta violenta. Muchos judíos piadosos prefirieron el martirio a abandonar sus tradiciones. De esta época turbulenta provienen estos dos libros que llevan el nombre de libros de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos describe las hazañas de Judas Macabeo, miembro de una familia de 7 hermanos, que enfrentaron la persecución religiosa en tiempos del rey Antíoco IV Epífanes y lucharon por recuperar para el pueblo judío la libertad para observar sus leyes y tradiciones y la recuperación del profanado templo de Jerusalén. La visión del libro es una visión de guerra, es decir, en blanco y negro, sin matices. Aparecen por un lado Judas Macabeo y los judíos intachables que se mantuvieron firmes en fidelidad a la ley de Moisés. Y por el otro lado, en el lado opuesto, los paganos, auxiliados por algunos judíos apóstatas que se doblegaron ante la imposición griega, como nos cuenta 2 Macabeos 4:15, y todos ellos son presentados como malvados que quieren destruir el judaísmo. Además de insistir en la defensa de las costumbres derivadas de la ley de Moisés, el segundo libro de los Macabeos tiene una enseñanza importante sobre la resurrección de los muertos y la intercesión de los vivos por los difuntos. El capítulo 7, del que está arrancada nuestra lectura, muestra lo que significa aceptar libremente el sufrimiento y la muerte antes de renunciar a la propia fe. Sería muy bueno que leyéramos todo el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos completo. Se narra la muerte de 7 hermanos y de su madre. Ninguno de los horrendos tormentos a que son sometidos nos ahorra el autor. El pasaje que escuchamos en la lectura es un fragmento que abarca el martirio de los primeros 4 hermanos. Las declaraciones pronunciadas antes de morir, desde el segundo hermano hasta el cuarto, constituyen muestra de la fe en la resurrección de los justos. Imposible que los cristianos no viéramos aquí una anticipación de aquella resurrección definitiva que alcanzó su plenitud en Jesús, el mártir que resucitó de entre los muertos y con su resurrección inauguró una nueva era. Listen to
La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, al capítulo 3, versículo 5. Las dos cartas dirigidas a la comunidad de Tesalónica se enmarcan dentro de la expectativa cercana de la segunda venida de Cristo. Como sucede en la mayor parte de las cartas de Pablo, uno puede distinguir con facilidad dos grandes secciones: el desarrollo de las ideas teológicas que el apóstol quiere transmitir, que conforman la sección doctrinal, y una segunda parte en la que saca las consecuencias de aquello que ha expuesto, ofreciendo exhortaciones y recomendaciones para que las comunidades las pongan en práctica. Nuestro texto está tomado de la segunda parte. Pablo eleva una acción de gracias al Padre por la obra de salvación que ha realizado en Cristo y porque ha regalado a la comunidad la luz y la fuerza del Espíritu Santo para discernir los caminos de santidad a la que Él mismo nos llama. El apóstol exhorta a los tesalonicenses a ser fieles y a manifestar esa fidelidad en tres campos concretos. 1. La perseverancia en medio de las dificultades. 2. La permanencia en la enseñanza que se ha recibido sin irse tras engañosas ofertas ajenas al espíritu del Evangelio. Y 3. Una opción decidida e irrenunciable por la práctica del bien. Solamente esa fidelidad dará consuelo al corazón del cristiano. Pablo recomienda la oración mutua. La oración del evangelizador por los destinatarios de su mensaje debe complementarse con la oración de la comunidad por aquellos que anuncian el Evangelio. Se trata de un círculo virtuoso que redunda en el crecimiento espiritual de ambas partes. La primera oración que el apóstol solicita a la comunidad es para que haya una difusión libre de la palabra de Dios y una recepción entusiasta. Cuando es escuchada la palabra de Dios con obediencia y es transmitida fielmente, esa palabra es capaz de transformar el corazón y cambiar las prácticas de aquel que la recibe. Pablo ha enfrentado dura oposición a su trabajo en Filipos y después la misma comunidad de los tesalonicenses ha probado también ya el sabor de la persecución, como nos cuenta la primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Por eso, el segundo objetivo por el que exhorta a la comunidad a orar es para que su trabajo, el trabajo pastoral de Pablo, se vea libre de amenazas de aquellos que buscan su mal. Finalmente, los tesalonicenses son invitados por el apóstol a permanecer firmes, practicando las enseñanzas que les han sido transmitidas. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. El poderoso mensaje del martirio de los macabeos, presentado en la primera lectura, nos ha mostrado que la fe en la resurrección de los muertos estaba ya presente en Israel desde muchos años antes de Cristo. Pero esto no quiere decir que todos los judíos la aceptaran. Entre quienes negaban la resurrección se encuentran los saduceos, un grupo dentro del judaísmo que estaba asociado a las clases altas sacerdotales. Eran rivales de los fariseos, porque no estaban de acuerdo en que estos impusieran sus costumbres religiosas, como si fueran obligatorias a todos los demás judíos. Por eso los saduceos se apegaban más a la letra de la ley de Moisés que a las interpretaciones que desarrollaban los fariseos. En cuanto grupo, los saduceos aparecen pocas veces en relación directa con Jesús durante su ministerio. Los sumos sacerdotes y los ancianos que conducen el proceso contra Jesús, esos sí, son afines a los saduceos, como testimonia Hechos 4, del 1 al 2. El pasaje de hoy es el único relato que nos presenta un diálogo directo entre los saduceos y Jesús. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, así que se acercan al profeta de Nazaret para proponerle una objeción sobre este tema. Sacan a colación la norma de Deuteronomio 25:5, que establece cuándo y en qué circunstancias una viuda debe casarse con el hermano de su difunto marido para lograr tener un hijo y arrancar al difunto de la maldición de haber muerto sin dejar descendencia. Hostiles a Jesús, los saduceos intentan ridiculizar la creencia en la resurrección. ¿De quién sería esposa una mujer que se ha casado con 7 hermanos sin tener de ninguno de ellos descendencia? Jesús replica llamándolos ignorantes
y subrayando el error saduceo de considerar la vida después de la muerte como si fuera una simple continuación de las condiciones de esta vida. Inmediatamente después, Jesús cita Éxodo 3:6. Dios, que se define a sí mismo en relación con Abraham, Isaac y Jacob, es Dios de vivos y no de muertos. Por tanto, los patriarcas mencionados están vivos, pues Dios los ha hecho partícipes de su misma vida. La fe de los cristianos en la resurrección brota de la resurrección de Cristo. No conocemos los detalles de cómo será la realización concreta de nuestra resurrección, pero la fe en la resurrección se abre no solamente como fuente de esperanza en la vida eterna, sino como acicate, como motor que nos impulsa a un nuevo tipo de convivencia humana. Porque en Cristo el cristiano ha de vivir ya resucitado, es decir, dando testimonio con su vida del amor y de la justicia que gozaremos en el cielo. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta y pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.